Amados, qué hermoso es poder estar todos juntos en este tiempo precioso de clamor y de intercesión al Señor. Amén. Creemos que Dios ha escuchado cada oración que hemos presentado hoy a Él, y creemos que en este tiempo Dios nos va a enseñar, Dios nos va a hablar y Dios nos va a fortalecer. Amén, aleluya. Quiero invitarlos, amados, a que leamos dos versículos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y lo invito a que nos coloquemos en pie para leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, vamos a estar leyendo los versículos 5 y 6. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de quién, de Jehová, de todo que tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en qué, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si lo leemos en otra traducción, nos dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Señor, en tus manos, Dios mío, presento mi vida, Señor. Presento este tiempo, este momento de compartir, Dios mío, de tu palabra. Señor, me quito yo, Jesús, para que seas tú colocándote en mi lugar. Presento, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Padre amado, aquellos que tú has traído hoy, Señor, para hablarles, para ministrarles, Dios mío. Prepara, Jesús, nuestros corazones para aquello que hoy quieres impartir a nuestra vida. Señor, agudiza nuestros sentidos espirituales para que podamos entender, comprender, Dios mío, tu palabra. Señor, y si hay alguien hoy en este lugar, Dios mío, que necesita una palabra de aliento, que está a la espera de una respuesta, que seas tú hoy, Dios mío, mostrándoles, Señor, el camino que tú has preparado para ellos. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar esta mañana predicando bajo el título El secreto del éxito. Si nos vamos al título, normalmente cuando vemos estos títulos así nos imaginamos una conferencia económica, amén. Cuando vemos esto de pronto en las noticias, en talleres que se van a dictar, cuando tal vez lo vemos en el periódico, en revistas, nos imaginamos que nos van a hablar acerca de cómo vamos a ser exitosos a nivel financiero, ¿verdad? Porque creo que es lo que busca el hombre. Para el hombre el éxito está en ser rico, en ser poderoso, en poder adquirir. Pero el éxito va mucho más allá de las riquezas, porque cuando hablamos de éxito, hablamos de lograr y conseguir aquello que nos proponemos. Es decir, que no se refiere solo a una parte económica. Yo veía a un hombre, precisamente, bastante poderoso a nivel económico. Él se consideraba próspero y él decía que se confrontaba con conocidos porque para ellos el tener dinero no era ser exitoso. Ellos decían que para ellos ser exitosos era ser un buen padre, era tener una hermosa familia. Cada uno mira el éxito de una forma totalmente distinta. Y hoy quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Hoy quiero que veamos qué es aquello que necesitamos para nosotros poder ser exitosos, para nosotros poder lograr y alcanzar esas metas, esos propósitos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Para mí ser exitosa es ser una excelente madre. Para mí ser exitosa es que mis hijas vayan bien en el colegio, es tener un hogar lindo, en paz, en armonía. Tal vez para otra persona ser exitoso es lograr una especialización, es tener su carro. Y todos en la vida tenemos propósitos y metas a las que queremos llegar de manera exitosa. Vamos a volver a leer este pasaje
Y este pasaje inicia con una palabra bastante fuerte y nos dice en el versículo 5, fíate. Yo buscaba el significado de esta palabra y esta palabra significa confía en o ten fe en. Es decir, que el versículo 5 nos inicia diciendo, confía en Jehová con todo tu corazón. Ten fe en Jehová. Esta palabra se usa mucho para instar a que depositemos nuestra confianza o nuestra seguridad en algo o en alguien. La palabra fíate implica 3 palabras más que son las que quiero en las que meditemos en esta mañana, y es acerca de la confianza. Cuando yo le digo a alguien fíate, le digo a alguien confía, cree en esa fiabilidad, en la honestidad o en esa capacidad de esa persona. Pero también le digo ten fe en ella, cree en ella, deposita tu esperanza, ten la seguridad y la certeza que lo que tú vayas a hacer con esa persona se va a conseguir. Esta mañana la idea es que nosotros podamos aprender y entender que debemos fiarnos del Señor, debemos apoyarnos en el Señor, debemos, como yo se los leía en la otra versión, poner toda nuestra confianza en Dios. Y esta versión de la Nueva Traducción Actual es bastante fuerte, porque dice en la parte B del versículo 5, que nos confiemos en Dios y no en lo mucho que nosotros sabemos. Es decir, que para nosotros ser exitosos no depende cuánto hayamos estudiado, cuánto nos hayamos preparado, hasta dónde lleguen nuestras fuerzas. Para ser nosotros exitosos simplemente necesitamos fiarnos del Señor, poner toda nuestra confianza en completo en Él, creer que sus promesas se cumplirán, creer que Él nos acompaña a donde quiera que vayamos, creer que lo que Él dicho en nuestra vida se hará. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos pedir dirección a Dios? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin a veces consultarlas al Señor? ¿O cuántas veces nosotros ignoramos lo que el Señor está hablando? Porque es que el Señor no solamente habla audiblemente, el Señor a veces coloca un tropiezo en tu camino, amén, y tú intentas y se pone esa burra ahí que no te deja avanzar, pero tú vas para adelante, tú decides avanzar y es el Señor hablándote. A veces de pronto tenemos una meta, un proyecto, algo que hemos trazado, hombre, y no llega el dinero. Es que por ahí no es. Y muchísimas situaciones y circunstancias por las que nosotros pasamos, que en ocasiones no entendemos y no comprendemos qué es lo que pasa, pero es Dios hablando, pero también es nosotros que no hemos hablado con Él. ¿Cuántas veces incluso el Señor nos muestra claramente las cosas y nosotros simplemente decidimos ignorarlo, decidimos no obedecerlo? Yo notaba aquí algo importante y era que las personas que logran ver milagro en su vida, logran ver una respuesta, logran ver el cumplimiento de esas promesas, son aquellas personas que han decidido escuchar a Dios, pero escucharlo podemos hacer todos, amén. Pero también es creerle a Dios, creer también lo podemos hacer todo, pero es obedecerle a Dios, amén. Tú escuchas lo que Dios te dice, tú crees y tú caminas conforme a eso que tú has escuchado y conforme a eso que tú has creído. Y creo que eso es lo que muchas veces nos faltan, uno de estos 3 factores. A veces escuchamos, creemos, pero no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho. O a veces obedecemos, pero a lo que nosotros creemos que es correcto. Amén. Hoy me gustaría que habláramos, ojalá logremos hablar de 4 hombres que vivieron situaciones difíciles, por así decirlo, pero el éxito para su victoria fue fiarse por completo en Dios. Ellos no creyeron en sus fuerzas, en la capacidad de su ejército, en la capacidad que tenían para planear, para crear estrategias. Ellos decidieron creer completamente en el Señor.
Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Creer y confiar completamente en el Señor. Dejar a un lado nuestros conocimientos, dejar a un lado lo que nosotros creemos que es correcto y que es lo mejor para nosotros y permitir que el propósito del Señor se haga en nuestra vida. Vamos a iniciar hablando de Josué. Amén. Para mí es un claro ejemplo de lo que es confiar en el Señor, pero confiar completamente. Yo los invito a que nos ubiquemos en Josué capítulo 1. Vamos a estar mirando algunos versículos de este capítulo. Y algo muy particular que tenía Josué era que Josué era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Sabemos y conocemos a través de la historia que él fue el sucesor de Moisés, que él fue el encargado de conquistar esa tierra y de repartirla al pueblo. Pero algo muy importante que tenía Josué era que Josué siempre estaba atento, pendiente, siempre estaba allí a la puerta, siempre estaba allí al lado de Moisés, aprendiendo, instruyéndose. Y eso en su posterior liderazgo le sirvió mucho. Ahora miremos. No, pero es que Josué tenía todo para ser exitoso, para triunfar, para conquistar esa tierra. Partamos que ni siquiera era de una tribu prominente, por así decirlo, digamos, no hombre, es que él era de la tribu de Judá, no, él era de la tribu de Efraín. Y a lo largo de su vida vemos cómo Dios lo fue preparando, cómo Dios habló directamente con él, como lo hacía con Moisés. Y aunque inicialmente el trabajo era para Moisés, Dios posteriormente se dotó, porque es que Dios se prepara. Cuando nosotros de pronto no seguimos lo que Dios ha trazado, o nosotros ponemos trabas, ya Dios se ha anticipado, ya Dios se ha preparado. Antes de que sucediera todo lo que sucedió con Moisés, ya había alguien detrás de él, ya había alguien preparándose, ¿cierto? Ya había alguien ahí pendiente, atendiendo todo. Y eso fue el éxito que tuvo Josué para su ministerio. Él entró en esa tierra prometida, él repartió. Moisés, es doloroso ver todo lo que él luchó, todo lo que trabajó con ese pueblo rebelde, todo lo que se aguantó a ese pueblo. Y fue Josué quien vio esa promesa cumplida. Fue Josué quien vio que todo lo que pisara sus pies iba a ser de ellos. Josué escuchó a Dios, Josué creyó en él y obedeció a todo lo que Dios le había dado. Recordemos que cuando ellos van a explorar la tierra, es un pasaje súper curioso. Porque es curioso, porque van 12 a la misma tierra, al mismo lugar, y traen informes diferentes. Porque 10 dicen una cosa y 2 dicen otra cosa. Si estaban en el mismo lugar, ellos tuvieron algo totalmente distinto. La diferencia es que los 10 vieron lo natural, lo que sus ojos estaban viendo. En cambio, Josué y Caleb, ¿qué hicieron? Ellos miraron conforme a la promesa que Dios les había dado. A veces nosotros necesitamos eso, dejar de ver lo que nuestros ojos naturales están percibiendo, dejar de ver el problema, la circunstancia, esa cuenta en rojo, dejar de ver incluso ese diagnóstico negativo que tenemos, dejar de ver al hijo rebelde, al esposo gruñón. Mi esposo decía en estos días, nosotros hacemos algo muy curioso y cuando tú tienes hijos de diferentes edades es complicado porque cuando el más grande entiende lo que tú tratas de decir. Entonces tenemos una niña obediente y una niña muchísimo más obediente. Entonces a la más obediente, cuando le decimos eso, no, declaramos, tú eres la niña que mejor se porta en el mundo. Entonces dice la grande que eso es mentira, eso no es así. Tal cual nos pasa. Pero ¿qué pasa? Que yo no me puedo poner a ver lo que estoy viendo ahora. Yo tengo que creer, que declarar que Dios está haciendo algo. Tal vez yo hoy no tengo para cumplir un compromiso,
pero yo declaro que el Señor lo va a hacer. ¿De dónde? Yo no tengo ni idea. Y eso fue lo que pasó con Josué ahí. Él vio el problema, él vio todo lo que había alrededor de ese territorio, o sea, una tierra difícil de conquistar. Pero él dijo, Dios me hizo una promesa y aquí puede haber lo que sea, que si Dios dio una palabra, ella se va a cumplir. ¿Cómo? Yo no tengo ni idea. ¿Qué va a hacer él? Muchísimo menos. Pero si él lo dijo, él lo hará. Si él lo dijo, él lo hará. Y hay algo que fue fundamental en ese éxito o el inicio de esa victoria sobre esa promesa que el Señor les había dado, y fue la conquista de Jericó. Amén. Él venía preparado, él había creído en la palabra del Señor, pero una cosa es creer y otra es obedecer. Él oyó al Señor, él creyó que esa promesa se iba a cumplir, pero ahora a él le tocaba actuar, ahora a él le tocaba hacer lo que el Señor le dijera, ahora a él le tocaba obedecer al Señor. Pero vemos que cuando iniciamos en el capítulo 1 de Josué, dice, lleva por título todos estos versículos, dice preparativos para la conquista. Y antes de que él iniciara ese proceso de conquistar la tierra, esas batallas, todo eso, el Señor le dio unas claves para que él tuviera éxito. Y son las mismas claves que el Señor nos recuerda, no que nos dice, porque todos hemos leído el libro de Josué. El Señor hoy nos recuerda. Vamos a ubicarnos en el versículo 6 de Josué capítulo 1. Y el Señor le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Algo que Josué sabía, ¿cierto? Le sigue diciendo el Señor en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 6, él oyó, pero acá en el versículo 7 el Señor le manda a obedecer su palabra, su ley, no apartarse de ella. Y le dice que él al hacer esto sería prosperado en todo cuando emprendiera. Versículo 8, el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás ¿qué? Y todo te saldrá bien. Si Josué dejaba de meditar en la palabra, si dejaba de estudiarla, si dejaba de recordar todas las promesas que el Señor le había dado, si dejaba de recordar todo lo que el Señor en el pasado había hecho, si dejaba de recordar y de estudiar la palabra y olvidaba todo lo que el Señor hizo cuando lo sacó de Egipto, todo lo que el Señor hizo en el desierto, él no hubiera logrado llegar a la meta. Y en el versículo 9 el Señor le ratifica y le dice, nuevamente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En el versículo 5 él le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bajo esto que el Señor le dice a él cuando lo está preparando para iniciar, ahora nos vamos a la prueba. Ya lo aprendimos, ya lo repetimos, ya el Señor lo ratificó. Ahora nos vamos a la prueba de campo. Ahora vamos a iniciar el cumplimiento de esa palabra. Pero pasa algo muy curioso. Yo me imagino que todos estaban preparados para pelear. Todos estaban preparados para luchar. Y saben que eso es algo que sucede con nosotros. Cada que se nos presenta una situación, una circunstancia, nosotros nos ponemos en pie de lucha. Sacamos esa espada y estamos dispuestos a pelear. Pero aquí hubo algo muy curioso, y era que él había creído en el Señor y sabía todas sus promesas, pero ahora él tenía que empezar a obedecer. Aunque lo que el Señor le dijera
pareciera absurdo. Entonces nos vamos a la conquista de Jericó y es algo muy curioso porque el Señor les dice, yo se la voy a dar pero no van a pelear. Pero ¿cómo así? ¿Cómo tú me vas a dar algo y yo no voy a pelear? O sea, ¿cómo lo voy a conseguir? Si ahí hay habitantes, si ahí hay gente, si ahí hay ejército, si es una ciudad casi que impenetrable, resguardada, con unos muros gigantes, tú me dices que va a ser nuestra, pero que nosotros no vamos a pelear. Josué capítulo 6, versículo 2, el Señor le dice, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Pero ¿cómo así, Señor? O sea, no vamos a sacar la espada, sino que vamos a marchar. Así lo harán durante 6 días haciendo lo mismo. Pero ¿qué efecto puede hacer que tú marches? 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. Bueno, la presencia del Señor iba ahí, algo tenía que suceder. Y al 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Marchar 6 días, al 7º dar 7 vueltas, tocar trompeta. Parecía que nada de esto iba conforme a conquistar un territorio, pero Dios tenía que glorificarse, amén. Y a veces Dios nos da instrucciones así un poco locas, como cuando nos dicen compremos sin dinero. Pero ¿cómo uno va a comprar? O sea, es el claro ejemplo. ¿Cómo compramos nosotros si no tenemos el dinero? Yo en estos días salí a hacer una diligencia a mi esposo y veía una nevera, yo digo que me enamoré de ella. Y él venía detrás mío y me veía así como que, mi esposa se volvió loca. Porque el electrodoméstico que yo quería cambiar y que me gustaba, yo lo tocaba. Y yo decía, voy a volver por ti, tú eres mío. Así. O sea, me guié de lo que dice aquí. Ellos caminaron y iban pisando este territorio, pero es que la palabra le dice que todo lo que pisare la planta de sus pies iba a ser de ellos. Ellos iban haciendo eso, al dar cada pisada, ellos iban diciendo, esta tierra es nuestra, esta tierra es nuestra, esta tierra es nuestra. Y estaba yo como una loca en el costo tocando nevera, lavadora con secadora así de torre, una cantidad de cosas. Me dice, pero ¿qué te pasa? No, es que yo estoy tocando por lo que voy a volver, porque es que el Señor ha dicho que compraremos sin dinero, amén. Entonces, al creer, no fue la estrategia militar que ellos tuvieron. Aquí el éxito de esta batalla y de esta conquista realmente fue escuchar y obedecer al Señor, confiar que aunque lo que Dios estaba diciendo parecía absurdo, fue lo que necesitaron para obtener la victoria. Los muros cayeron sin ellos tener que pelear. Dios recompensó esa recompensa. Un pueblo que marchó en silencio, un pueblo que simplemente dijo, el Señor dijo que demos vueltas, que marchemos, lo vamos a hacer. El Señor hoy nos recuerda que a veces nosotros debemos hacer eso. Caminar conforme a su palabra, conforme a lo que ha dicho, aunque lo que Él nos esté invitando a hacer nos parezca absurdo, aunque nosotros no entendamos qué es lo que Él va a hacer, Él sabe cómo actúa. Y el cómo Dios actúe, los medios que utilice, los recursos, realmente a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa obedecer a su palabra y saber que vamos a obtener una victoria. Amén, aleluya. La vida de Josué es un claro testimonio de cómo el poder divino se manifiesta cuando alguien escucha, cree y obedece a Dios. Nuestra verdadera fortaleza proviene de nuestra confianza en Dios. Y esta victoria de él termina con algo, en el versículo 27 de este capítulo 6 dice, el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Era necesario
que iniciaran la conquista de esta manera. Nadie se iba a atrever a hacer frente. Ya todos sabían que el Dios de Josué, que es el mismo Dios de usted y mío, es más grande y poderoso que cualquier enemigo, que cualquier muro, que cualquier barrera y que cualquier fortaleza. Amén. Vamos ahora a hablar acerca de otro suceso muchísimo más extraño. Y es acerca de Josafat, rey de Judá. Vamos a ver cómo este rey, enfrentó un momento bastante difícil en el que fue probada su fe, pero en él pasa algo muy curioso, y creo que es a veces de pronto lo que nos falta a nosotros. Él en su oración al Señor, él confiesa su incapacidad para lograrlo. Él confiesa esa dependencia total de Dios, y él confiesa que solo con su ayuda iban a poder lograrlo. Amén. Vamos a leer en el versículo, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Este pasaje sí es un poquito más larguito. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice el versículo 3 que él tuvo ¿qué? Nosotros podemos tener temor. Josafat dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Él no fue corriendo a donde los jefes del ejército. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia que vamos a planear? ¿Cómo vamos a destruir? ¿Tenemos los hombres suficientes para ganar esta guerra? No. Él dijo: no, yo aquí tengo que empezar con el Señor, porque es que realmente yo no tengo forma de ganar. Si contra mí me dicen que viene una gran multitud de todos lados, o sea, ¿cómo gano yo esto? No, yo tengo que consultar al Señor. Pero como no es una victoria solo para mí, como no soy yo solamente el que estoy en riesgo y en peligro, todo el pueblo tiene que ayunar. Y pregonamos ayuno. Pregonemos ayuno en toda Judá. Dice versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir ¿qué? Socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades. Es decir, que el pueblo se convirtió en uno. Todos con un mismo propósito. Y qué curioso, qué es lo que pasa cuando se convocan días de ayuno, cuando hacemos ese proceso de intercesión. Todos unidos en un mismo sentir, clamamos al Señor. Y la oración es fuente de poder. Dice versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? Mira el reconocimiento que haces. Miren cómo inicia él esta oración, reconociendo la grandeza del Señor. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste por descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y de delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú ¿qué? Nos oirás y nos salvarás. Ellos tenían claro que la clave era la oración, era humillarse delante del Señor, reconocer su grandeza, su poderío, pero también era recordarle las promesas. Amén. Ahora pues, versículo 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Malagradecidos, ¿ah? Increíble. A veces al que le tendimos la mano es el primero que nos da el golpe. Aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro,
¿No los juzgarás tú? Nuestro Dios, que es un Dios justo, porque en nosotros no hay fuerza. Él adoró a Dios, reconoció su poder, su grandeza, recordó sus promesas. Y después de todo eso fue cuando le dijo, yo no lo puedo hacer. No está en nosotros. No hay la fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo único que nos queda cuando no sabemos qué hacer? Y a ti volvemos nuestros ojos, le dice él. Cuando no hay manera nosotros de resolver lo que se nos presenta, lo único que nos queda es ir al Señor. Es ir al Señor. Dice en el versículo 13 que toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres. El pueblo se congregó por completo. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd vid verdadera. Oíd vid verdaderas, y nosotros y vosotros, moradores de Jerusalén, tú y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Jehová. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis. Oye, qué cosa tan increíble, ¿verdad? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová ¿qué? Estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Josafat como rey tuvo una prueba súper difícil. Y tenía una gran multitud de enemigos que amenazaban no con lastimarlos, porque realmente recordemos que en esa época arrasaban con todo, ellos buscaban destruirlos. Pero Josafat, en vez de prepararse para la batalla, Josafat buscó a Dios en oración y recibió una palabra. Y es lo mismo que el Señor nos invita a que hagamos nosotros hoy cuando nos enfrentemos a un problema de esa magnitud. No nos preparemos, no digamos, espérate, voy a organizar mis finanzas y las voy a proyectar y voy a ver cómo puedo hacer esto a largo plazo. Ah, no, pero es que yo tengo conocimiento de esto, yo tengo un conocido de esto, yo puedo hacer esto, mi esposo puede hacer esto. No. No tratemos de con nuestras fuerzas ayudar al Señor. El Señor no necesita nuestra ayuda. El Señor tiene el poder y la autoridad sobre toda la tierra, sobre toda situación, circunstancia. Él tiene el poder sobre la economía, sobre la enfermedad, sobre tus enemigos. Él tiene el poder sobre absolutamente todo. Lo único que Él pide de ti y de mí es que lo busquemos en oración, es que confiemos en Él y que nos quedemos quietos y veamos su salvación. Nos dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ¿qué? Mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he yo de atemorizarme? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? Si el Señor está contigo, si Él ha prometido que te acompañará, si Él te ha dado muchas promesas, si hasta el día de hoy no has dejado de ver su fidelidad, su amor y su poder. Nos dice Salmo 121 que el Señor es quien nos cuida, que Él es nuestra sombra protectora. Él dice que el sol no nos hará daño, ni la luna de noche. Dice que el Señor nos protege, que Él nos protege de todo mal que hay en nuestra vida, que Él cuida nuestro hogar, nuestro camino. Y no dice hoy, no dice mañana, dice desde ahora
y para siempre. Yo no sé tal vez cuál es la circunstancia o la situación con la que tú estés batallando, ni tampoco conozco esas palabras negativas que has oído, ni los enemigos poderosos que se han podido levantar contra ti. Pero yo hoy te tengo una noticia, y es que, como me dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a repetirlos todos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál creen que fue la clave? ¿Qué diferente hizo Josafat para obtener éxito? Nada. Buscó, confió y obedeció. Como dice la pastora, se humilló, lo buscó, fue lo primero que hizo. Que cuando tú tengas un problema, que cuando te venga una mala noticia, busques al Señor. Y ahí vas a hallar la paz que necesitas, la fortaleza y la guía y la dirección. A veces erramos porque cuando se viene una circunstancia creemos que nosotros lo podemos todo, porque nosotros somos Superman. Nosotros podemos con el mundo entero por completo. Y lo que hacemos es tratar de abarcar las cosas con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, con la ayuda de otro. Y en vez de arreglar la situación, lo que terminamos es empeorando. El problema chiquito lo convertimos más grande. ¿Por qué? Porque fuimos imprudentes, porque tomamos decisiones que no teníamos que tomar, porque nosotros vemos con lo natural, pero Dios prevé muchísimas cosas, porque tú miras, tenemos una visión limitada, pero Dios conoce todo y conoce los corazones. No, es que esa persona parecía buena persona y me dice que con él la plata se me iba a multiplicar, pero le consultaste al Señor que en realidad era un engañador y un bandido y te quedaste sin nada, porque ni siquiera decidías ofrendar, que ahí es donde tenemos una certeza, amén, al ofrendar y al derramar, porque dice el Señor que Él reprenderá al devorador por nosotros, que Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces no lo hicimos, pero vino y aquí nos dicen, Dios mío, yo pienso que el momento más sensible es la ofrenda, y los que nos colocamos aquí nos toca ese momento. Yo creo que nos toca buscar de qué manera uno lo dice, porque es muy sensible. A mí me gusta mucho como la pastora Ingrid nos hace esa invitación, y ella nos hace mucha analogía con nuestra vida, con nuestras finanzas, y yo digo, wow, o sea, es increíble cómo tú puedes verlo, como decía el pastor Bárcenas hoy, es una forma también de servirle a Dios, o sea, y buscamos tantas formas, porque es que la gente dura, la gente suelta la plata para cualquier negocio, pero para dar al reino de los cielos, la gente no lo hace, amén. Entonces, búsqueda, confianza y obediencia. Veamos ahora otro caso bastante interesante, y es el caso de Gedeón, uno de los jueces, amén. Vamos a ubicarnos en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, 6 y 7, amén. En esta época sabemos que en algún tiempo el pueblo fue guiado por unos jueces, amén. Y precisamente en esta época de Gedeón, Jueces capítulo 6. Vamos a estar mirando el capítulo 6 y 7. Precisamente en esta época, los israelitas, como cosa extraña, pero que es algo que no pasa aquí, se habían alejado de Dios. Dice la palabra que eso los llevó a un tiempo de opresión impresionante. Ellos estaban bajo el dominio de pueblos paganos. Dice que los madianitas eran una amenaza frecuente, constante para ellos. Dicen que los saqueaban, destruían las cosechas. Es más, Gedeón estaba en esa función de cuidar lo poco que dejaban. Por esa razón el pueblo estaba en una extrema pobreza y vivía con un constante miedo. Jueces 6:6 nos dice que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que ellos decidieron clamar al Señor pidiendo ayuda. Y ellos no sabían qué hacer. Los tenían atemorizados, los tenían en ruina,
en miseria, en escasez. Un pueblo que Dios había prometido que sería admirado por todas las naciones. Ahora era la burla y el escarnio de una nación. Pero Dios levanta un hombre. En medio de toda esa circunstancia, Gedeón estaba ahí firme, cuidando, protegiendo, tratando de hacer algo con su fuerza. Y le dice el Señor en el capítulo 6, versículo 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero algo muy curioso que pasó, y es que eso era un motivo de ánimo para otros personajes de la Biblia, pero Gedeón no. Gedeón estaba desanimado, estaba temeroso, comenzó a excusarse, comenzó a pedirle al Señor señales, y empieza a pasar algo muy interesante después que el Señor le responde, y es que el Señor lo manda a prepararse, y lo manda a preparar un ejército. Yo me imagino que Gedeón convocó a todos. Luego de que Dios le hizo el llamado, de que él puso las señales, de que el Señor le confirmó, Gedeón decidió reunir un ejército. Dice que reunió a 32,000 hombres. Pero el Señor le dice, no, Señor, es demasiado. Señor, pero ¿cómo tú nos vas a decir que es demasiado? Y hasta nosotros podemos decir que 300 hombres es bastante, pero realmente 300 hombres era insignificante en comparación al ejército de los enemigos. Se dice que ellos eran numerosos, en el capítulo 7, versículo 12, dice que ellos eran numerosos como langostas, y sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Pero aquí pasaba algo muy curioso, y es que el Señor conocía el corazón del pueblo. Entonces el Señor en el capítulo 7, versículo 2 le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo la entregue a los madianitas en su mano. No sea que luego se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es que la gloria va a ser siempre del Señor. Por eso no es por el camino que tú dices, por eso no es con tus fuerzas, por eso no es con tu dinero, por eso es como el Señor lo determina. Porque la gloria al Señor no la va a compartir con nada. No es tal vez el medicamento, la forma en la que Dios quiere sanarte. No es tal vez a través de ese especialista, ni a través de esa cirugía como Dios quiere glorificarse. Amén. No es con lo que tú ganas en tu trabajo, con lo que Dios te va a conceder la compra de esa casa, la compra de ese vehículo. No es con tus fuerzas ni con tu conocimiento que tú vas a lograr ascender, lograr ese puesto, ese trabajo maravilloso que tú necesitas. No, es el Señor quien lo va a hacer. En tu vida y en mi vida, lo que nosotros vemos, palpamos, es la gracia del Señor. No es tu poder, no es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es tu riqueza, es la gracia del Señor, es la bondad del Señor, es la misericordia del Señor. Gedeón hizo una estrategia, pero Gedeón también necesitó la fe para poder derrotar a los madianitas y para restaurar esa paz que tanto necesitaba el Señor. Pero aquí pasa algo muy curioso, y es que antes de que Gedeón decida hacer lo que el Señor le dijo, Gedeón tenía dudas. Y no es malo que nosotros tengamos dudas, y a veces nosotros la tenemos, pero hay algo muy hermoso que me enseña el Salmo 94 en el capítulo 17, me dice, cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando nuestras preocupaciones crecen, cuando se aumenta ese temor, ese miedo, cuando vemos más cerca ese plazo, cuando vemos más cerca esa situación, solamente el consuelo del Señor, solamente su presencia nos va a darle a nuestra alma esa alegría y esa paz, para nosotros confiar, para nosotros creer. Solamente cuando Dios le permitió a Gedeón
que escuchara lo que decía el pueblo. Uno de los soldados tiene un sueño y el soldado dice: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestros campamentos y chocaba contra una tierra y la derribaba. Dios había mandado a Gedeón que bajara para que escuchara precisamente ese momento en que dos soldados estaban hablando. Y él, temeroso de que no podía conquistar, y vamos a ver que los atemorizados eran ellos, porque es que ellos sí sabían contra el Dios de quien estaban luchando. Y nosotros somos los que no conocemos a nuestro Dios. La gente que está a nuestro alrededor sabe quién es nuestro Dios y el poder que tiene su mano salvadora, pero nosotros lo dudamos. Y nosotros empezamos con temor. Y dice que cuando el otro soldado escucha lo que su compañero le dice, dice: no, es que no cabe duda que lo que tú soñaste es el ejército de Gedeón. Dios va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Solo cuando Dios le dio ese consuelo, esa tranquilidad, dice que ahí Gedeón oyó ese relato del sueño y dice que adoró a Dios. Entonces ya ahí él, preparado, se va a la batalla. Se va a la batalla contra un ejército numeroso, inmenso. Póngase usted que los 25 que estamos aquí nos metemos al estadio metropolitano lleno y nosotros solitos somos los que vamos a poder. Una cosa que si lo miramos a nivel con nuestros ojos naturales, esto es una locura. Aquí nos van a acribillar, de aquí no sale nadie vivo. Pero si miramos lo que Dios puede hacer, si miramos su poder, Dios actúa de maneras sobrenaturales. Dice que ellos, con el sonido de la trompeta, con el ruido de los cántaros al estrellarse, con la luz de las antorchas, con sus gritos, lograron confundir al ejército. Lograron crear una confusión, empezaron ellos a atacarse unos con otros, empezaron a huir y entonces las tribus empezaron a perseguirlos, capturarlos y matarlos. Así fue como él logró la victoria. Creer que no era con sus fuerzas, que no era con la cantidad de hombres que lo acompañara, era con la estrategia que Dios usara. Él simplemente tenía que, ¿qué? Obedecer. No importa los factores contrarios que tú tengas, no importa cuán grande se vea el problema, la situación, cuán grande se vea la deuda, que es lo que logramos nosotros visualizar en cantidad. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la estrategia, Dios nos va a dar la dirección. Amén. Vamos a ver a un último personaje. Podríamos mirar cantidades de hombres, cantidades de situaciones, cantidades de cosas en la Biblia que nos muestra cómo el Señor se glorificó, cómo el creer fue suficiente, cómo los enfermos fueron sanados, cómo la multiplicación de los panes es uno de los pasajes que uno dice, bueno, que hubiese alcanzado para que todos comieran, pero sobró y recogieron cestas. Óyeme, pero eso es una cosa increíble, porque es que nuestro Dios nos da más. Nuestro Dios no se limita, nuestro Dios nos da en abundancia para que sobreabunde, para que podamos compartir, para que podamos dar a todos. Vamos a ubicar, nuestro Dios es un Dios espléndido. Nosotros somos los que los limitamos, porque decimos: Señor, yo quiero mi casita, mi carrito. Señor, yo quiero que tú me des la casa. Yo quiero que tú te glorifiques. Señor, yo simplemente quiero que me dejes en la iglesia coordinando los miércoles. No, pero si el Señor tiene un ministerio para ti, ¿por qué no creer que Dios te puede llevar a las naciones? ¿Por qué no creer que Dios te puede usar para sanar los enfermos? No, es que yo nada más oro por mi esposa cuando tiene un dolor de cabeza. ¿Y por qué no puedes orar por una persona que está al borde de la muerte? ¿Por qué no creer que Dios te puede usar para levantarlo si llega a fallecer? Que Dios puede usarte para sanar el cáncer. Nosotros en el grupo de colaboradoras son muchos los testimonios. Miremos nada más lo sucedido con la pastora, ya, algo sencillito. Ya se estaba pensando que se tenía que operarse, la pobre duró días adolorido. El cálculo salió solito. Ahí no hubo, y la solución hubiese sido: no, vamos a entrar a cirugía, algo rápido. No,
es creer que Dios lo puede hacer, es creer que Dios está a nuestro favor. Vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 8. Y con esto vamos a ir cerrando este mensaje. La historia de Eliseo y del ejército de Siria nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y es de pronto esa pregunta que yo te hago a ti. ¿Cómo enfrentas esos tiempos de persecución, de angustia, de temor? ¿Realmente estás viendo a Dios en tu vida? ¿Realmente estás permitiendo que Dios obre en ella? Hoy la invitación es a que dejemos de mirar ese problema y empecemos a mirar al Dios que está de nuestro lado y a nuestro lado, porque son dos cosas totalmente diferentes. Él está de nuestro lado, significa que cualquier batalla, Él va a estar a nuestro favor, pero Él la va a pelear a nuestro lado. Amén. Y eso fue lo que vio Eliseo, pero Eliseo tenía algo muy curioso, y era que tenía un siervo, que es como esa personita que te dice, oye, mira que el problema está grave, oye, mira que no hemos pagado los recibos, oye, mira que tu hijo se fue para la calle y no ha vuelto, que dicen que es un borrachón, que es como ese testimonio que hemos escuchado, que ni cuando lo llevaron preso la mamá decía, no, ese no puede ser mi hijo si mi hijo es un predicador. Y después que Dios procesó al joven, él regresa, ¿y qué es lo que le dice a la mamá? Aquí está tu hijo el predicador. No fue lo que ella vio durante muchísimos tiempos, ni fue lo que ella escuchó, pero ella creyó que ella había declarado una palabra sobre su casa, sobre su familia, sobre su generación. Y fue lo mismo que le dijo Josué en su discurso final al pueblo. Ustedes verán qué tan malo será servir a Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa mujer lo creyó, y aunque sus ojos veían la cantidad de barbaridades que hacía su hijo, ella seguía creyendo en una promesa, que ella y su casa servirían al Señor. Y un día lo vio cumplido. Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 8 nos dice, recuerden que yo les estoy leyendo en versiones diferentes. Tanto la Reina Varela como la traducción actual dice, cierta vez, desde el versículo 8, cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugares planeaba acampar. Pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria, para que no pasara por allí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. Aquí me parece algo muy curioso, y es que este año yo me considero no tener de pronto la paciencia que tiene un maestro para enseñar y para instruir. Y bueno, este año me ha tocado hacerlo con mis hijas, y me parece algo muy curioso que pasa aquí. Y es que, bueno, le pedimos a Dios, le oramos, Señor, ayúdanos, que le vaya muy bien, que vaya excelente, y pasa algo muy curioso. Pareciera que nosotros viviéramos con la seña y viéramos el examen. Literal, es una cosa impresionante. Y a veces yo me pongo, digo a inteligencia artificial, porfis, ayúdame, prepárame un quiz de 30 preguntas para niños de tercero, esto. Me busco en internet exámenes, o sea, me ingenio las estrategias, pongo video, pongo todo. Y cuando voy y le pregunto, Isa, ¿y qué te preguntaron? Mami, lo que estudiamos. Mami, lo que repasamos esta mañana. Y es increíble cómo Dios a veces en cosas hasta pequeñas, ¿verdad? Él nos advierte, Él nos muestra, Él nos alerta, pero debemos escuchar. Era lo que hacía el rey. El rey escuchaba lo que decía Eliseo. No, que aquí no, sino que acá, y así se movía. Y dice que así había sido librado. Pero ¿qué pasa? Que el rey de Siria estaba molesto. Él no entendía qué era lo que pasaba. Él estaba confundido. Y dice en el versículo 11 que él llama a sus oficiales y le dice, oye, pero ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Aquí hay un torcido. Aquí hay alguien que va y le dice nuestros planes.
¿Quién le informa a ellos lo que nosotros pensamos hacer? Pero uno de sus oficiales, que sí sabía contra qué nación estaban peleando, que sí sabía el Dios de su enemigo, le dice, versículo 12, dice el oficial, no más está ninguno está en contra tuyo. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y él le informa al rey, aún lo que usted habla en lo más profundo de tu habitación, es que ellos tienen un profeta que advierte, que alerta, que escucha a Dios, y el pueblo obedece y Dios les da la victoria. Obviamente cuando el rey escucha todo esto, el rey dice, no, con que ese es nuestro talón de Aquiles, con que ese es nuestro problema, listo, vamos a acabarlo, vamos a sitiarlo, vamos a buscarlo, hay que encontrarlo donde sea que él esté, vamos a capturarlo. Entonces le avisan al rey, Eliseo está en Dotán, y dice en el versículo 14 que él envió allí carros, caballos y un gran ejército. ¿Iban por cuántos hombres? Por uno. Pero lo que pasa es que ellos sabían quién era el Dios de Eliseo. ¿Tú sabes quién es tu Dios? ¿Tú conoces de qué tiene Él, sobre qué tiene el poder? ¿Realmente tú sabes a quién le sirves? ¿A quién le amas? ¿A quién le buscas? ¿Realmente sabes a quién es fiel? Y es alguien que es inmutable. El hombre nos puede fallar, el hombre nos puede abandonar, pero el Señor siempre permanece fiel. O sea, si hay alguien al que vale la pena seguir y servir, es a Dios. Porque con Él tenemos la seguridad y la certeza en absolutamente en todo. Dice en el versículo 15, en el versículo 14 dice que llegaron de noche, ni siquiera de día, o sea, vamos a hacer nuestra estrategia de noche y vamos a prepararnos para la mañana. Dice que rodearon el pueblo. A la mañana siguiente se levanta el sirviente bien temprano, sale afuera. Yo me imagino el pavor que cayó sobre ese hombre. Cuando él ve ese gran ejército con esos hombres a caballo en carros que rodeaban la ciudad, él va y le dice, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que Eliseo no sabía lo que iba a pasar? Si Dios le advertía cuando iban a atacar, no le iba a advertir el Señor cuando lo iban a buscar a él. Y lo hicieron de noche. Y aquí no nos dice el pasaje que Eliseo se desveló, como a veces lo hacemos nosotros, que nos entra un dolor de cabeza y no logramos dormir de la preocupación. Eliseo durmió, descansó, porque es que él sí sabía y tenía claro quién era su Dios. ¿Quieres dejar de tener problemas de insomnio? Dejar a un lado todas esas preocupaciones que no te dejan dormir, que a veces te nublan el pensamiento. Confía en el Señor. Deposita tus cargas sobre Él y Él va a orar. Dice, me encanta muchísimo porque pareciera que Eliseo tuviera claro lo que está escrito en el Salmo 27. En el Salmo 27, en el versículo 3 dice, aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y era lo que le estaba pasando. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 5 dice, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás la protección, tú me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro, en tu presencia, me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte, ¿qué haré? Cantaré himnos en tu honor, ofreceré siempre sacrificios en tu templo de gratitud. Aunque mis padres me abandonen, aunque todos me dejen, tú me recogerás. Por eso me armo de valor, versículo 14 de ese Salmo 27, y dice, y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Volviendo allá a Eliseo, Eliseo le dice en el versículo 16, no tengas miedo,
Porque es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, iglesia, porque es que es más grande el Dios que tú tienes que el que ellos tienen. Porque es que es más poderoso tu Dios que ese problema, que esa enfermedad y que esa circunstancia. Dice en el versículo 17 que Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que los ayudes, que le ayudes a darse cuenta lo que sucede. Entonces, he ahí, el que estaba viendo en lo natural empieza a ver en la misma dimensión en la que está el profeta, y dice que Dios le ayuda y le muestra cómo en la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Oye, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Ese mismo ejército es el que campa a nuestro alrededor. Esa misma protección que tenía el profeta es la que tú y yo tenemos hoy. No tengamos temor, no tengamos miedo, no permitamos que nada nos amedrante, no permitamos que nada nos quite la paz, el gozo que el Señor nos ha dado. No permitamos que nada quiera robarnos la bendición del Señor. No permitamos que nada nos aparte y nos aleje del Señor. Vamos a buscarle, vamos a confiar, vamos a obedecer, amados, y así vamos a tener victoria en todos. Para terminar, quiero regalarles un versículo muy lindo que se encuentra en Filipenses 4. Ojalá pueda meditar en él, lo pueda recordar en los momentos difíciles, y es lo que nos dice el Señor. Dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén, aleluya. Yo te invito a que te coloques de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a permitirle que el Señor nos pueda ministrar. Amén, aleluya. Que Él pueda llenar hoy nuestro corazón de esa paz y de esa tranquilidad que tanto necesitamos. Vamos a permitir que el Señor ministre nuestra vida. Todos tenemos problemas, amados. A veces cuando comparamos nuestro problema con el de los demás, el de nosotros se vuelve pequeño, insignificante. Tal vez tú hoy tienes una enfermedad, pero hay alguien que lucha contra un diagnóstico terminal. Tal vez hoy muchas cosas son las que te pueden estar robando la paz y la tranquilidad, pero lo que el Señor nos recuerda hoy es que nuestra victoria está en sus manos.